vamos a trabajar lo que es la figura del héroe contemporáneo. Para ello tenemos tres objetivos, dos que vamos a cumplir en este video y uno que ustedes deben realizar y cumplir en sus casas. El primer objetivo es recordar las características del héroe clásico. El, el segundo objetivo es conocer las características de la carta y el artículo de opinión. Y el tercer objetivo, que es el que ustedes tienen que desarrollar en sus casas, es redactar una carta o un artículo de opinión. Vamos viendo cuáles son las características del héroe clásico. En sí, el héroe es un guerrero, ¿cierto? Y debe cumplir con un código guerrero, además de cumplir con lo que es el honor, la fortaleza, valentía, venganza por la honra ultrajada. Recordemos que los héroes generalmente van a batallas con el fin de recuperar algo y principalmente no es un objeto, sino que es algo en relación al honor. Lealtad a los camaradas, hospitalidad a los extranjeros y escoger la gloria en vez de la vida larga. Y aquí nos remitimos al ejemplo de Aquiles, que él no iba a ir a la guerra de Troya, sin embargo su madre le dice que de no ir, su nombre iba a ser olvidado y iba a tener una larga vida, pero si iba a la guerra, iba a morir en esta guerra, pero su nombre iba a ser recordado por siempre. El héroe, vamos viendo la definición. Hay personas que por sus hazañas, por su coraje, por entrega hacia los demás, son dignas de elogio y admiración y se destacan entre sus pares. A estas personas las llamamos héroes y heroínas. La figura del héroe, que hoy día podemos reconocer tanto en personajes de ficción como en la vida cotidiana, tiene su origen en la mitología griega. De aquí, cierto, nosotros extraemos la mayoría de las características que debe poseer un héroe. El héroe en sí encarna las virtudes de los seres humanos y las virtudes, ¿cierto?, a las que nosotros aspiramos como sociedad en algún momento de nuestra historia. El concepto de héroe y la visión de héroe, así como sus características, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y si nosotros contrastamos esta visión en distintos periodos históricos, nos vamos a encontrar con que es evidente algunos cambios que se han mantenido unos a lo largo de la historia, pero otros se han dejado a un lado. Así, por ejemplo, en la Edad Antigua, es decir, en las epopeyas, hay un alto nivel moral en el héroe. Su destino lo regían los dioses. Recordemos que en la antigüedad y en lo que es la literatura, los dioses intervenían en la vida de los seres humanos y guiaban cierto su destino. El héroe viajaba por espacios maravillosos. Si volvemos otra vez a la Ilíada y a la Odisea, cuando Ulises vuelve de la guerra de Troya en la Odisea, ¿cierto? Él pasa por distintas islas y en una de estas islas él encuentra a Circe, una ninfa, ¿cierto? En otra encuentra un cíclope, son lugares mitológicos, son rasgos mitológicos. Mientras navegaba encuentra a un grupo de sirenas, mitología. La siguiente característica era que se creía que los héroes eran una especie intermedia entre los dioses y los humanos. ¿Por qué? Porque se supone que un héroe, un semidios, ¿cierto?, es hijo de un dios y de un ser humano. En la Edad Media, marcado, ¿cierto?, por lo que es la épica, el héroe ya no es, ¿cierto?, alguien sobrenatural, alguien que tiene rasgos de un dios, sino que en esta época el héroe es un soldado de Cristo. Encomienda todas sus aventuras solo a Dios. Son monoteístas ya en esta época histórica. Luchaban contra los paganos, contra aquella gente que no seguía la religión que ellos profesaban. Viajaban por espacios féricos, es decir, por espacios en donde predominaba el concepto de las hadas. Sus valores los regía la orden de caballería y la religión y no poseían capacidades sobrenaturales, pero su leyenda, sí. Todos estos héroes de la Edad Media, estos héroes épicos, soldados de Cristo, se crearon muchas leyendas y muchos mitos en relación a su figura, y esos se han venido manteniendo a lo largo de la historia. En la Edad Moderna, déjenme moverme de aquí para que vean el dibujo, en la Edad Moderna,
El héroe se construye a sí mismo. Su lucha es algo personal, es algo a nivel psicológico, algo a nivel de su interioridad. Es contra sí mismo contra quien está luchando. Y él, como individuo, cierto individual, se enfrenta a la sociedad y a la cultura y prefiere vivir marginado y solitario antes de renunciar a sus ideales. En la edad contemporánea, el héroe lucha contra un entorno que lo oprime. Su deseo de libertad se mantiene intacto, al igual que en la edad moderna. Busca la verdad, ¿cierto?, en relación a algún suceso, algún acontecimiento ocurrido. El espacio ahora es más bien urbano, es algo cotidiano. Y en sí el espacio ya no tiene tanta relevancia, tanta importancia como en las épocas anteriores. En este caso el héroe oculta su identidad, él no quiere ser conocido, ¿cierto? Él prefiere mantenerse en el anonimato. Y en este caso el héroe tiene superpoderes. Y es aquí cuando tenemos nosotros la visión de superhéroes, como Superman, la Mujer Maravilla, Batman, Spider-Man, todos los elementos y todos los personajes de DC y de Marvel. Dentro de lo que es la edad contemporánea, estos héroes están sujetos a sus pasiones, cometen muchos errores debido a esto y tienen bastantes debilidades. Pero a pesar de ello, continuamos con lo que es la moral que está bien afianzada dentro del individuo. Ya hemos recordado las características del héroe, ¿cierto? Lo hemos visto en varias épocas, cómo ha ido evolucionando el concepto y ahora nos vamos a centrar en lo que es el texto no literario, específicamente la carta. ¿Qué es una carta? Es un medio a través del cual una persona o institución se comunica con otra remitiéndole un mensaje que bien puede estar escrito en un papel como en un medio digital. Esta carta, este texto, ¿cierto?, debe ser coherente, organizado y claro. Es decir, que si hablamos de un tema, no sé, vamos a hablar solo de una felicitación, por ejemplo, hablamos solo de eso y no mezclamos temáticas diferentes dentro de un mismo texto. Tiene que tener una estructura definida, ¿cierto? A eso apunta la organización, que todas las ideas tengan una jerarquía y debe ser claro en la especificación del tema, ¿cierto?, que se está abordando. Además, el lenguaje debe ser apropiado, es decir, que debe tener cierto grado de formalidad si es que la situación comunicativa sí lo requiere y debe ser conciso. Es decir, tiene que entregar solo la información necesaria, no explayarse en temas ni aristas, ¿cierto?, dentro de la temática que se está abordando que no corresponden. Además, la carta debe estar redactada en una actitud cortés y amable y sin faltas ortográficas. ¿Por qué? Porque toda carta tiene como finalidad causar una reacción favorable en el destinatario. Y si nosotros presentamos un texto, una carta, ¿cierto?, con faltas de ortografía, mal organizado, sin lógica, sin coherencia, no está claro, ¿cierto?, qué es lo que estamos manifestando en este texto, no va a tener la reacción favorable. Tenemos distintos tipos de carta, dependiendo, ¿cierto?, de el propósito que se quiera lograr. Pero hoy vamos a hablar solo de la carta informal y de la carta formal. La carta informal es un tipo de texto, ¿cierto?, que se envía a amigos, familiares y conocidos con los cuales tenemos una relación próxima. En cambio, la carta formal es aquella que se emplea en comunicaciones profesionales o institucionales que revisten cierta importancia o gravedad. Veamos ahora la estructura de estos dos tipos de carta, porque se diferencian, ¿cierto?, en algunos elementos. La carta informal tenemos lugar y fecha, Santiago 4 de mayo de 2013. Luego tenemos el saludo, al costado izquierdo, ¿cierto? Bajo la fecha, al costado izquierdo, el saludo. Bajo el saludo tenemos el cuerpo. Vamos viendo qué dice esta carta. En el saludo, querida abuela, te cuento que llegamos bien a Santiago. Cuando el avión estaba bajando, vimos la linda cordillera de los Andes
En este momento tiene un poco de nieve en la cima. Santiago es una ciudad muy grande y hay muchas cosas que se pueden ver y hacer. Ayer fuimos a un cerro que se llamaba San Cristóbal. La vista de la ciudad desde ahí es impresionante. Esta mañana fuimos caminando por el parque forestal y almorzamos en el mercado central. Comimos pescado frito con ensalada a la chilena. Mañana vamos a ir a Valparaíso y caminaremos por los cerros y por la tarde vamos a subir a un bote para recorrer la bahía. Nuestra despedida en esta carta, una frase, ¿cierto?, con la cual terminamos la carta, te mando un gran saludo y la firma el nombre de quien redactó esto, Diego. Veamos ahora la carta informal, perdón, la carta formal y en qué elementos se va a diferenciar de el esquema anterior. En este caso tenemos una empresa, ¿cierto?, que se dirige a el director general de otra empresa. Quien remite esta carta, es decir, el emisor de esta carta es la compañía constructora Rivera, que se ubica en Avenida San Fernando, número 47, Colima. Es el membrete de la empresa. Bajo el membrete siempre va en el margen, ¿cierto? Este es nuestro margen de aquí hacia acá. Este espacio está en blanco, no se considera porque está así para poner los nombres de la carta. En la parte entonces superior, arriba, izquierda, va el membrete de la compañía. Bajo el membrete, pero al costado derecho, va la fecha, 14 de febrero 2008. Bajo la fecha, al costado izquierdo, dirección, nombre, cargo y dirección del destinatario. Señor Carlos García Mora, director general, calle 27, número 32, Morelia. Bajo el destinatario, ¿cierto? Tenemos el saludo. También al costado izquierdo, estimado señor. Bajo el saludo tenemos el cuerpo. Por medio de la presente le comunicamos que se abre el concurso para proveedores a partir de esta fecha. Esperamos que nos envíe usted las listas de precios de los materiales que su compañía distribuye y las cotizaciones correspondientes. Bajo el cuerpo de la carta, un tanto más centrado, tenemos la despedida. Atentamente, y la firma va al costado derecho al final. Y la firma está marcada, ¿cierto?, aquí por ingeniero, es decir, el cargo que tiene Víctor Larios Ceja. Si ustedes redactan una carta formal, pero no son parte de una compañía, ustedes obvian, es decir, eliminan la parte del membrete y consideran desde la fecha hacia abajo. Ahora bien, vamos a ver lo que es un artículo y una columna de opinión. ¿Qué es un artículo de opinión? Un artículo de opinión es un texto que comúnmente se encuentra en los periódicos. Estos son escritos con la finalidad de que el autor pueda expresar su opinión personal a los lectores con total libertad. Para ello, primero debe expresar de forma breve y precisa el tema o los acontecimientos sobre los cuales va a dar su opinión. Una vez hecho esto, entonces sí podrá presentar su postura y defenderla con bases sólidas y datos objetivos. Tras mostrar su postura, debe cerrar el artículo de opinión con una conclusión. Es evidente que aquí vemos una estructura, ¿cierto? Lo primero que tenemos que ver es, ¿qué cosa? Presentar el tema, ¿cierto? Los acontecimientos. Una vez que nosotros presentamos el tema, ya podemos presentar nuestra postura, lo que vamos a defender. Posterior a la tesis, presentamos los argumentos, las bases sólidas, los datos objetivos. Y bajo los argumentos encontramos la conclusión. Y este tipo de texto, lo que es artículo de opinión, es para expresar opinión personal dentro de un diario, una revista, un periódico. Veamos ahora lo que es la columna periodística o columna de opinión. Se llama columna periodística la sección del periódico en la cual se hallan diversas columnas que contienen la opinión de varios autores. A dichos autores se les denomina columnistas. Los columnistas deben expresar su opinión personal de forma breve. Además, tienen total libertad para redactar su opinión, ya que la columna periodística o de opinión no posee una estructura específica y goza de libertad estructural. Es decir, no tenemos que tener
de cierta forma una introducción, un desarrollo y una conclusión, sino que nosotros podemos jugar con eso. No obstante, algunos periódicos exigen a sus columnistas seguir una serie de pautas para que todas las columnas tengan la misma estructura y también una misma postura política. Esto es generalmente la manipulación de los medios de comunicación. ¿Cómo diferencio un artículo de opinión de una columna de opinión? A pesar de que el artículo de opinión y la columna periodística son textos y o secciones del periódico que se utilizan para que los diversos autores puedan expresar sus ideologías y opiniones respecto a un tema o un hecho específico, se diferencian mucho por la forma en que estos son redactados y la estructura que los conforma. Como se pudo observar en la definición de artículo de opinión y columna periodística que acabamos de realizar y de analizar, hay diferencias notorias, ya que en el artículo de opinión el autor debe seguir una estructura, ya que debe exponer primero un tema, luego dar su opinión y finalizar con una conclusión, mientras que en la columna periodística no es necesario seguir una estructura. La forma en la que es escrito el texto depende del autor en su totalidad. Vamos viendo las estructuras para que se hagan una idea a lo que estamos hablando. Estructura de un artículo de opinión. Si nosotros dividimos nuestro texto en 4 párrafos, ¿cierto? En el primer párrafo va la introducción, es decir, presentación de la controversia y la postura del autor, una exposición breve del tema a desarrollar, cuál es la controversia y la opinión del autor y lo que es la base, ¿cierto? La anticipación de los argumentos. Recordemos que en el esquema de la argumentación tenemos tesis, base, garantías y respaldo. La tesis es lo que voy a defender, lo que voy a sostener y la base, ¿cierto? Es el por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Todo eso va en la introducción. Dentro de lo que es el cuerpo o desarrollo, segundo y tercer párrafo, o si ustedes hacen un texto de 3 párrafos, sería este el segundo párrafo, bajo, ¿cierto?, el párrafo de la introducción, iría lo que es exposición de argumentos sobre lo que se sostiene, es decir, la opinión. Irían, ¿cierto?, en este caso, en el primer párrafo de desarrollo, el primer argumento justificado con ideas secundarias y terciarias, fundamentación, es decir, bien desarrollado, bien argumentado. Y en el segundo párrafo tendríamos un segundo argumento también eh, analizado y justificado. Y en el último párrafo tendremos la conclusión, que es la reiteración de la opinión y los argumentos y la apelación final, es decir, invitación a la reflexión sobre el tema o caso discutido. Veamos ahora la estructura de la columna de opinión. Dijimos que existe cierta libertad en cuanto a la organización de una columna, pero para tener la organización, una estructura bien organizada, nuestro texto organizado, tenemos una presentación del tema, una introducción sobre lo que se va a hablar, opinión u apreciación sobre el tema, se informa, ¿cierto?, el hecho a analizar. Les señalaba que en la opinión u apreciación sobre el tema tenemos que analizar los hechos, informar, ¿cierto? Y apoyarnos en argumentos. Y en el cierre, rematar, ¿cierto? Con una conclusión, una síntesis, algo entretenido, que se recuerde, ¿cierto? Lo que estamos exponiendo. ¿Cuál es la actividad de esta semana? Me voy a correr acá para no tapar. Ustedes deben buscar a alguien que represente, ¿cierto?, los valores, los ideales, que sea considerado un héroe contemporáneo. Aquí hay varios nombres, por ejemplo, Nelson Mandela, Rigoberta Menchú, Ana Frank, eh, Tawakkul Karman, Albert Young, Sansu y el apellido. No lo puedo pronunciar, pero no es necesario que ustedes lo pronuncien correctamente, solo que busquen, estas personas, todas ellas han luchado por los derechos humanos y son consideradas héroes dentro de las hazañas, dentro de las acciones que ellas han realizado y que ellos han realizado. Si ustedes no quieren trabajar con alguno de ellos, pueden buscar cualquier otro, pero que cumpla, ¿cierto?, con lo que es el estereotipo de héroe contemporáneo.
Investigan la vida, las hazañas realizadas por el héroe contemporáneo que han seleccionado y en su cuaderno redactan una carta o un artículo de opinión o una columna de opinión sobre la persona seleccionada en donde expliquen el por qué han tenido un actuar heroico en el mundo contemporáneo. Entonces, esto lo vamos a trabajar en nuestro horario de clase que tenemos vía Skype para que se conecten, no se olviden y para cerrar el video, ¿qué rasgos debe tener hoy en día, en el año 2020, una persona para ser considerada un héroe y un aporte para la sociedad?